coche volador, si lo veis bien, pues no se parece a ese concepto que nosotros tenemos de regreso al futuro, ¿no? Ujú. Eh, Esta aeronave está catalogada como eVTOL por sus siglas en inglés, que viene a decir que es una aeronave eléctrica que le tiene capacidad de aterrizar y despegar de forma vertical, pero también tiene capacidad de un vuelo convencional, que son sus principales características, ¿no? Entonces, cuando tú enseñas esta aeronave pues, a la gente, ¿no? Lo primero que dice, bueno, pues esto ya está inventado, esto se parece a un helicóptero. Dice, claro, sí tiene la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente, pero como puedes ver, tiene un montón de rotores, lo que le hace Ujú. más seguro que un helicóptero. Y una propiedad muy importante que tiene es que al tener tantos rotores tiene redundancia, lo que hace más seguro, pero sobre todo lo hace silencioso por el hecho de ser eléctrico. Entonces Ujú. no solo es respetuoso con el medio ambiente, sino que también es respetuoso con los vecinos que no lo van a tener que oír Ujú. danzar sobre ellos, ¿no?